Bueno, Aquí hay sitio y aquí hay sitio. aquí hay sitio, ¿eh? Por aquí hay sitio. Y allí hay sitio. ¿Dónde vas? A ver, no sé qué pasilla. Allí hay sitio. Si te quieres sentar y tienes 3 sitios libres. Yo no me quiero sentar. Bueno, yo no me quiero sentar tampoco. Allí hay sitios libres. Allí hay sitios libres. buenas tardes, casi noche ya. Bueno, con esta charla de hoy, que se llama Repaso de Franco a Felipe VI, repaso crítico a la transición española, damos comienzo por parte de la Coordinadora Antifascista de Málaga de lo que van a ser la jornada antifascista del mes de noviembre, que comprende este acto de hoy. El martes tendríamos una concentración en la Plaza de la Constitución, pues en recuerdo de los asesinados por el fascismo. El martes 11 a las 7:30 en la Plaza de la Constitución. El jueves, que creo que es 13, ¿no?, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la aula 7, tendríamos una mesa redonda con ponentes de diferentes organizaciones, pues para volver a tratar el tema del régimen del 78 de diferentes puntos de vista. Y por último, el 21 tendríamos la proyección en CNT, creo que es, del... ¿cómo se llama el vídeo? Represión armada de doble filo. ¿A qué hora era? ¿Qué sea? A las 7:30 también. Y luego ya la manifestación al día siguiente, el día 22, pues como todo el año, la manifestación antifascista también saldría a las 7:30 de la tarde. ¿Saldría de dónde? Plaza de la Catedral. De la Plaza de los Naranjos a la Plaza de la Catedral. A las 7 en punto. Bueno, con lo que respecta al acto de hoy, tenemos el lujo de contar pues con quien puede ser considerado como uno de los mejores periodistas de investigación, por lo menos en lo que se refiere al estudio de la llamada transición española, que es Alfredo Grimaldo. Alfredo es licenciado en Ciencias de la Información por la Complutense. Decir también, por lo que respecta también, y esto toca al Centro Andaluz del Pueblo Llano, que es crítico flamenco. Ha colaborado con el diario El Mundo haciendo crítica flamenca. Pues ha escrito en publicaciones como Alternativas, España Crítica o Tricolor. También ha sido redactor de los diarios Liberación, de La Tarde de Madrid, y ha dirigido la revista Área Crítica. En lo que respecta a su producción más teórica, por llamarla de alguna manera, pues destaca La sombra de Franco en la transición, La CIA en España, altamente recomendable este libro, Zaplana, el brazo incorrupto del PP, La Iglesia en España, 1977-2008, La Lideresa, referencia a... exactamente, Líder S.A., en referencia pues a Doña Esperanza, La historia social del flamenco, o Clave de la transición 1973-1986, de la muerte de Carrero Blanco al referéndum de la OTAN. Os dejo con Alfredo. Creo que realmente vamos a contar no solamente con un experto, sino, como antes hemos estado hablando esta tarde, sino con una persona que ha vivido en primera persona justamente lo que nos va a contar, ¿no? Con lo cual eso creo que tiene un plus y un valor añadido. Y sin más, yo me callo y os dejo con Alfredo. Buenas noches, salud. Vamos al lío. Ya en la comida pues hemos estado contando muchas anécdotas y eso, y ya estamos
nos hemos metido en materia, ¿no? Así que ahora directamente vamos a lo nuestro, ¿no? Más de 70 años después del parte oficial de guerra, aquel del 1 de abril de 1939, de Fernando Fernández de Córdoba, que dijo, está en el Burgos, 1 de abril, la guerra terminada, entonces todavía sigue siendo muy difícil indagar en la represión franquista que se produjo durante la guerra y durante la posguerra. Esa es una consecuencia de la pervivencia del Estado franquista a lo largo de la transición. Un periodo que también estuvo marcado por una fuerte actividad represiva del poder contra los movimientos populares. Los enjuagues de la transición están en el origen de los problemas que seguimos teniendo ahora para recuperar nuestra memoria histórica y en toda la cochambre y la corrupción que arrastramos. No solo se miente sobre lo que sucedió entre 1936 y 1939, estrictamente el periodo de guerra, y después durante toda la dictadura franquista. También se miente sobre hechos mucho más recientes. Después de tanta intoxicación y manipulación, incluso los hechos que hemos vivido nosotros hace 30 años parecen algo de otro mundo en algunos casos, ¿no? Gente que vivió en primera línea la transición ha reconocido, me reconocen, amigos míos que han estado conmigo corriendo, ¿no? Pues no podíamos correr, que después de tanto bombardeo propagandístico, durante tanto tiempo además, ya han modificado hasta sus propios recuerdos. Es lo que consiguen, ¿no? Con tanta intoxicación. Así que los que no se enteraron en su día de lo que estaba pasando, que fueron muchos, porque en realidad gente comprometida, que arriesgaba, era una minoría, siempre es una minoría en estos procesos, ¿no? Y los que nacieron más tarde, tienen que pelearse para entender lo que pasó. Se ha presentado la transición como un proceso pacífico y modélico, dirigido por campeones de la democracia, como el rey o Adolfo Suárez, que han fallecido hace poco. Y claro, para eso es obligatorio intentar borrar el siniestro pasado de estos personajes. Lo mismo que han pretendido hacer con las biografías de todos los franquistas reconvertidos que comandaron esa modélica y santificada transición. Todos ellos, empezando por Juan Carlos de Borbón y Borbón, juraron fidelidad a los principios del movimiento nacional y a las leyes fundamentales de la dictadura. Y durante la transición, en realidad, lo que buscaban era perpetuarse en el poder. Y en ese sentido tenemos que reconocerles que no lo han hecho mal. Ahí han estado hasta hace 10 minutos Fraga o Martín Villa, subidos en el carro, y el rey, que después de casi 40 años en la zarzuela, como el generalísimo más o menos, disfrutó del trono que le preparó precisamente Franco. Todos ellos sabían que por necesidad histórica tenían que cambiar algunos elementos de la estructura política del régimen para conservar lo fundamental de él, pero solo estaban dispuestos a hacerlo después de haber desactivado previamente a su principal enemigo, las organizaciones populares. Durante los últimos años de la vida del criminal Franco, la dictadura aún podía seguir conteniendo el movimiento de masas
La auténtica clave de la transición es la obsesión de los franquistas reformistas por reprimir violentamente al movimiento de masas para evitar que el proceso se le fuera de las manos. Y Martín Villa, Rodolfo Martín Villa, que sigue por ahí trincando todavía, era el que lo tenía más claro de todos ellos, ¿no? Desarrolló una carrera meteórica, plagada de cargos, durante el franquismo, primero en el SEU, fue ministro del Interior y responsable de muchísimas muertes durante la transición, y ha seguido liderando hasta ahora. Después estuvo en Endesa y en un montón de sitios. Pero además, por una paradoja siniestra, llegó a ser nada menos que presidente de Sogecable, empresa íntimamente vinculada al grupo Prisa, el del País, el periódico progresista, el que da y el que quita, y lo que no sale en el País no existe. Ahora pertenece a un grupo sionista norteamericano, pero sigue siendo libertad de información, ¿no? Bueno, pues ya casi nadie recuerda que Martín Villa se encontraba al frente del Ministerio del Interior el 30 de octubre de 1978, cuando una bomba enviada a la redacción del País por un grupo ultraderechista acabó con la vida de un joven trabajador del periódico, Andrés Fraguas, hay que recordar los nombres, e hirió de gravedad a otras 3 personas. Pues el ministro Martín Villa, que ahora en la querella argentina lo reclaman como criminal, controlaba perfectamente en ese momento todas las tramas fascistas y no detuvo a ninguno de los implicados en aquel crimen. Curiosamente, todos estos asesinos siguieron matando durante varios años. Pusieron una bomba en el Club de Amigos de la UNESCO, que dejó ciega a una chica y sin manos a un chaval con una cartabomba. Pusieron otra bomba en el Parnasillo, un bar que había en la calle Manuela Malasaña, y mataron a una chica, a una joven abogada que se llamaba Salomé Varela. Y hasta que en esa deriva enloquecida y siniestra se enfrentaron con un grupo de la policía municipal que los detuvo. Bueno, pues es el jefe de esos asesinos, Pedro Bel Martínez, es actualmente funcionario de prisiones. Esas son las sátiras de la transición. La transición supuso una ley de punto final del franquismo, nos dejó al Borbón en el trono, ahora tenemos a su hijo, muchos muertos sin rehabilitar y a casi todos los asesinos sin condenar. Juan Carlos de Borbón y Borbón se asomó con su excremencia, Francisco Franco, al balcón principal del Palacio Real en muchas ocasiones. La última, el 1 de octubre de 1975. A su excremencia ya le quedaban 10 minutos. Bueno. El entonces príncipe Juan Carlos participó en aquel acto de exaltación franquista cuando todavía los familiares de los últimos 5 fusilados de la dictadura, fusilados el 27 de septiembre, estaban intentando recuperar los cuerpos de sus muertos. Salvajes torturadores como Roberto Conesa o Billy el Niño, que sigue por ahí danzando, continuaron en puestos policiales de élite durante toda la transición y fueron galardonados con medallas pensionadas. Un caso, otro especialmente grotesco, es el de Rafael del Río. Rafael del Río, que fue comisario jefe de policía en Barcelona. Felipe González, el PSOE, lo ascendió a director general de policía. Antes había sido un torturador
de la Brigada Político-Social, y ahora es, desde hace ya casi 10 años, es el presidente de Cáritas. Otro caso, el policía Juan Antonio Gil Rubiales, uno de los condenados por torturar y asesinar en 1981 al supuesto militante de ETA Josep Arregui, con el gobierno de Zapatero ascendió a comisario provincial de Tenerife. Que esto sigue, suma y sigue. Mientras muchos cementerios conservan las placas imperiales de caídos por Dios y por España, instaladas hace casi 70 años, innumerables víctimas de la dictadura y la transición continúan sin ser rehabilitadas. Es absolutamente legítimo pedir, y necesario, pedir su rehabilitación, aclarar cómo los mataron y quién lo hizo, descubrir dónde están sepultados y enterrarlos dignamente. Los que se sublevaron contra el gobierno legítimo de la República han tenido 40 años de dictadura a su servicio y han pasado, además, después, otros 30 desde la muerte del dictador. La Iglesia, vamos un poquito con la Iglesia también. La Iglesia española santificó la cruzada franquista y los fusilamientos de quienes defendieron la Segunda República. Durante 40 años disfrutó de las prebendas de la dictadura y fue uno de sus principales pilares. Cuando el régimen amenazaba con desmoronarse, se distanció tácticamente de él. Apostó por una apertura controlada y selló una renovada alianza medieval entre la cruz y el trono, ocupada pues por el sucesor a título de rey que había designado el propio dictador Franco. Los pactos de la Moncloa, la Constitución y los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede apuntalaron sus privilegios. Durante los últimos 20 años o 25 años se ha convertido en el eje del neofranquismo y ha lanzado sus huestes a la calle contra el aborto, los matrimonios entre homosexuales, la escuela pública, la eutanasia. El poder civil ha cedido una y otra vez ante la Conferencia Episcopal, que ha arrancado primero a Rodríguez Zapatero más dinero público para sus arcas que a Adolfo Suárez o a José María Aznar. Durante los últimos años, la Iglesia española se mantiene en pie de guerra. Mientras los partidos políticos desmovilizan a la sociedad y convierten a los ciudadanos exclusivamente en votantes, la cúpula episcopal se muestra cada vez más organizada y beligerante. Los obispos avalan los mensajes ultraderechistas que se lanzan a través de su cadena de radio y hacen política directa y descarnada todos los días. Nunca habían emitido tantas pastorales, comunicados e instrucciones de todo tipo, ni habían ofrecido semejante números de rueda de prensa como en estos últimos años. Cuanto más se manifiestan y gritan las huestes episcopales en los espacios públicos, convertidos en nuevos púlpitos del integrismo católico, más privilegios reciben del gobierno, del PSOE y del PP. Cada vez se escucha de forma más insistente la voz de los obispos, que intervienen en la elaboración o la desactivación de las leyes desde fuera del Parlamento. Todo ello en contra de los principios de laicidad, igualdad y no discriminación. Ya se sabe que la Iglesia es insaciable y además Roma no paga traidores. Durante la última etapa del franquismo, con el cardenal Tarancón al frente,
La Iglesia lo que pretende es desmarcarse del régimen, pensando que la dictadura se va a hundir con enorme estrépito y que lo inteligente es mantenerse suficientemente alejada de sus residuos para que el derrumbe no le alcance. El gran gesto progresista del arzobispo de Madrid, Tarancón, en San Jerónimo el Real, poco después de la muerte del dictador, pidiéndole al rey apertura, no es más que un nuevo espectáculo medieval, la renovada alianza eterna entre la Iglesia y el trono. Tarancón pasa por ser una persona liberal, porque es como lo que decía Gila. ¿Cómo estás? ¿Comparado con quién? Pues esto es igual. Tarancón pasa por ser una persona liberal porque se le compara con los obispos ultras que hay en la conferencia episcopal. Decía el cura obrero de la ORT, los antiguos, os acordaréis, del ORT, Mariano Gamo. Pero claro, los franquistas más recalcitrantes consideran unos traidores a los máximos responsables del episcopado por intentar abandonar un barco que se hunde. 2 años antes, en el mismo escenario, allí en los Jerónimos, durante el funeral por Carrero Blanco, los más extremistas del régimen le habían gritado a Tarancón, el arzobispo de Madrid, «Tarancón al paredón», ¿no? Una consigna que no hacía más que blanquearle para la historia, en definitiva. El exministro Pío Cabanillas comentaba el incidente en la serie de televisión La Transición Española, esa cochambre que hizo Victoria Prego. Dice, ese acontecimiento tenía algo verdaderamente entristecedor. Era como una pelea de 2 instituciones ya vencidas. La Iglesia, que intentaba remontar su credibilidad, y el régimen, que intenta remontar una credibilidad que ya no existía. Pero bueno, a la hora de la verdad, a lo que vamos, no se produce ningún derrumbe estrepitoso del régimen. El resultado es que enseguida la Iglesia y el neofranquismo se alían, olvidando pasajeros reproches y desencuentros, para volver a la carga juntos como siempre. Y como antes decía, los pactos de la Moncloa, la Constitución monárquica, a la que yo voté no, y la primera vez que podía votar, voté no. Y ya, como no me gusta perder, no voto mucho más. Voté no a la OTAN y también palmé. Bueno, los acuerdos con el Vaticano actualizan y ponen al día las eternas y desmedidas prebendas de la Iglesia en España. Todo lo que es el proceso de la Constitución se negocia con un secretismo absoluto, de espalda a los ciudadanos, que solo tienen derecho a decidir sí o no, como en cualquier referéndum franquista. Ahí hay un paquete de medidas en el que está todo revuelto con bacalao. Las normas que supuestamente van a democratizar el país, la monarquía heredada del dictador, las menciones expresas a la Iglesia Católica. Cuando se filtran cuadernos para el diálogo, el texto todavía no definitivo de la Constitución sería una traca monumental. O sea, es todo, pues, los ciudadanos están para votar sí o no, y ya está. Bueno, y ahora, ya voy a terminar con el capítulo de la Iglesia, gracias al mal llamado impuesto religioso, por la realidad, y esto ya es de Zapatero, PSOE, que el PSOE le ha dado más dinero a la Iglesia que Franco y que el PP. Ahora, gracias al mal llamado impuesto religioso ese, la realidad es que cuando se hace la declaración del IRPF, el católico, el ciudadano que profesa la fe católica, no añade ni un euro de su bolsillo para financiar a su Iglesia.
es Hacienda quien nos resta de los ingresos públicos totales, a petición de ese creyente que con semejante mecanismo aporta solo el 99,3% de su cuota fiscal al Estado, no el 100% como el resto de los ciudadanos. Pero esta es solo una parte de los ingresos eclesiásticos a costa de los presupuestos generales del Estado. Hay que añadirle la enorme cifra destinada a la educación concertada, en su inmensa mayoría en manos de la Iglesia, como sabemos, los salarios de los profesores que imparten religión, contratados y despedidos por la Iglesia a su libre albedrío, los párrocos castrenses, que eso ya es una cosa... La conferencia episcopal continúa asustando al poder civil, que disfraza su miedo con mentiras. Mientras tanto, vuelvo a insistir, las iglesias de toda España continúan conservando en sus fachadas las placas de caídos por Dios y por España, mientras decenas de miles de republicanos asesinados por los fascistas continúan en fosas comunes. Además, tenemos ahí los procesos de beatificación de los mártires de la Cruzada, que siguen adelante. Desde hace 70 años, las víctimas de la guerra civil del bando franquista descansan en panteones y sus nombres están registrados en las iglesias con todo tipo de bendiciones. Y ahora, tras 4 décadas de dictadura franquista y otras 3 de cobardía y falta de voluntad para poner la historia en su sitio, los hijos y nietos de los asesinados por defender al legítimo régimen republicano frente al alzamiento de militares y curas continúan la dolorosa búsqueda de los restos de los suyos. Vamos a darle un poco de tacón al rey. El rey que puso Franco, heredero de la dictadura, que ha disfrutado de un bloqueo informativo absoluto y que sigue sin tener el más mínimo control financiero. Hay que recordar que el abuelo del padre del rey, del Juan Carlos de Borbón y Borbón, su abuelo, Alfonso XIII, apoyó en 1923 el golpe de estado del general Primo de Rivera y volvió a apoyar el 18 de julio de 1936 el de Franco. Y Juan Carlos de Borbón aún tiene que aclarar muchas cosas sobre cuál fue el papel en el golpe de 23F, pero no nos vamos a meter ahí porque eso es para otra charla. Y bueno, y todas las rapiñas de estos últimos 30 años en las que han estado involucrados todos sus testaferros y su hija y su cuñado. El 23F, yo escribí un libro que era la CIA en España y hablé bastante con el coronel Perote, que era el jefe de la AOME, Agrupación Operativa de Misiones Especiales del CSIC, que llegó a ese puesto en sustitución de Cortina, que estaba involucrado en el 23F. Y él hizo muchas investigaciones para intentar entender cómo había funcionado el tinglado ese. Y bueno, le pusieron todo tipo de trabas, habían destruido los documentos, pero luego, como estas cosas de Mortadelo y Filemón, resulta que el chofer que tenía Cortina es el que le asignan a él. Y entonces le dice: ¿y a dónde llevabas a Cortina? Y el chofer dice: las 2 últimas visitas que hizo Cortina antes del golpe del 23F fue a ver al nuncio de su santidad Monseñor Innocenti y al embajador negrito Terence Todman de los Estados Unidos, el imperio y la iglesia, para tener el visto bueno de los que mandan. Vamos a hablar un poco de la CIA, si os parece, ¿no? No sé si me estoy enrollando mucho, ¿no? Dale. Es otra cosa
tienes que explicar lo de castrense, porque aquí la mayoría no ha hecho la mili y no sabe lo que es castrense. Sí. Bueno, mira, cuando yo estaba... Yo te digo que yo... Algunos me dicen, joder, ¿cómo puedes tener tanta relación con pelota? Digo, coño, porque es que estas cosas no me las puede contar mi tabernero. Dice un día, bueno, Alfredito, ya tenía yo el libro de la CIA casi liquidado. Te voy a contar una cosa que a lo mejor te puede interesar. Dice, yo estaba todavía en contrainteligencia y después del 23F, Javier Calderón, que era el secretario del CSIC, que luego llegó a jefe del CSIC y a teniente general ya con Aznar, nos citó a todos los que teníamos alguna responsabilidad en los servicios de información y para hablar sobre el 23F. Desde el primer momento se vio que la consigna era dejar morir el asunto y que fuera pasando el tiempo y no hacía ni el huevo. Pero por la cosa de la disciplina militar y tal, pues todos lo entendimos. Pero había allí un teniente coronel, Guitián, que Pelota era comandante entonces. Y Guitián le caía muy mal, por lo visto. Dice, este es un gilipollas, no sé si es un gilipollas o se lo hace, las dos cosas. Y entonces Guitián mandaba una red de estas subsidiarias de información. Él me decía, Alfredito, esto es como si en un edificio o en un cine tal, se va la luz y no sé cuánto, la red de pilotitos esas que hay en el pasillo para poder salir. Pues una cosa así, pero en información. Bueno, vale, pues ya está. Y entonces él captaba algunos telegramas, algunas cosas. Tal. Y entonces cuando ya se va a disolver la reunión, el Guitián pues que era tonto, se lo hacía, o las dos cosas, yo no sé, levanta la mano como en el colegio y dice, ¿entonces qué hago yo con esto? Y tenía yo un documento. Y Calderón le dice, a ver, Guitián, ¿qué tienes ahí? Y dice, no, tengo aquí un documento, justo a última hora del 23F, ya cuando el rey había decidido que no daba el golpe, sino que no lo daba, que era más rentable no darlo, le manda un telegrama a Milás del Bosch y le dice, Jaime, a partir de este momento vas contra la corona. Y entonces Calderón le dice a Guitián, joder, Guitián, qué poca sensibilidad informativa tienes. Bueno, que me desvía un poco. Si nos ponemos a contar anécdotas, no terminamos. Yo te contaré después alguna. Te contaré después del Bueno, vamos a hablar de la CIA en España un poquito, si os parece, ¿no? Para dar otra pincelada. Bueno, uno de los, precisamente al hilo del 23F, ¿no? Uno de los más eficaces agentes norteamericanos, expertos en este tipo de operaciones de enredar, que actuaron en España, fue Ronald Edward Estes, que era el jefe de la estación de la CIA, que es como se llama, el tinglado este, cuando se produce el 23F. También me decía Perote que él entraba en el departamento de contrainteligencia que estaba ahí en la calle de Menéndez Pelayo, enfrente del Retiro. Dice que entraba como Pedro por su casa y con maletines y pagaba a la gente y tal. O sea, contrainteligencia que estaba para detectar la actividad de los servicios de inteligencia extranjeros aquí cobraban de la CIA, ¿no? Bueno, pero Estes aparece en Checoslovaquia poco antes de la famosa primavera de Praga del 68, después está en Beirut, en Líbano, financiando y organizando la falange ultraderechista libanesa, que más adelante provocaría las terribles matanzas de Sabra y Chatila en el 82. Después actúa en Grecia
para apoyar la solución Caramanlis, esa como salida a la dictadura de los coroneles, que habían echado al hermano de doña Sofía de allí, eso es lo que le tenía presente don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Y dice, a ver, el golpe este hasta dónde va, en el 23F, a ver si me va a pasar como al gilipollas de mi cuñado, que luego me echan a mí, ¿no? Bueno, y luego llegó aquí y era el Baranda, el que mandaba en la estación de la CIA cuando se produjo lo del 23F. Bueno, en fin, que el rey nos ha dejado ahora a su hijo. El rey ha sido siempre un hombre de los norteamericanos y ha disfrutado durante casi 40 años del trono que le preparó Franco, ¿no? Y el pacto de silencio sobre todas sus cochambres económicas y todos sus testazos y tal. Lo que pasa es que ahora hay posibilidad, ¿no? Que se puede leer, por ejemplo, Un rey golpe a golpe de Patricia Sverlo, El precio de la libertad de Jesús Cacho, para desmontar Jesús Cacho, que es un hombre de derechas y tal, pero que maneja mucha información y ahí desmonta toda la podredumbre, ¿no? de la zarzuela. Y nadie se ha querellado contra los autores de estos libros, ¿no? Yo mismo, en algunos de mis libros, pues doy bastante caña y por ahí no han venido las querellas, se han venido por otro sitio, ¿no? Y volviendo a la CIA interviene en la instalación de las bases militares estadounidenses en nuestro suelo, en la cesión del Sáhara a Marruecos, es fundamental, con la colaboración del entonces príncipe Juan Carlos, que siempre ha trincado de su hermano mayor Hassan II, en la transición del franquismo a la monarquía y como ya antes decíamos, en el golpe del 23F y, por supuesto, en la definitiva integración del Estado español en la estructura de la OTAN. Ya voy terminando, ya no os doy más prisa. La permanencia de la dictadura franquista durante casi 4 décadas y la evolución controlada hacia un sistema parlamentario ha estado bastante condicionada por la actividad de los espías norteamericanos. Aunque algunos analistas políticos que están en los laboratorios y no han conocido a un malo en su vida digan otras cosas. Hay casos, documentos, muchos, que acreditan también la vinculación de algunos lacayos nativos con los tentáculos informativos y operativos del imperio, ¿no? Por ejemplo, el caso de Enrique Múgica, socialista, que llegó a flamante defensor del pueblo, por cierto, a propuesta de José María Aznar. Pues hay un documento que yo publico en mi libro sobre la CIA en España. Tras el golpe del 23F, un informe de la propia brigada antigolpe de la policía española le vincula a la CIA y al Mossad israelí. Enrique Múgica Herzog, judío, del segundo apellido, ¿no? El departamento de contrainteligencia del Alto Estado Mayor del Ejército Español estaba controlado por la CIA, como antes decía, precisamente un organismo cuya misión era detectar la actividad en suelo español de los servicios de inteligencia extranjeros. Y se daba el disparate de que hasta el alquiler del edificio que antes citaba yo, de la calle de Menéndez Pelayo, donde estaba la contrainteligencia, lo pagaba la CIA. Y los agentes españoles hacían horas extras para la agencia norteamericana. Había un individuo allí, el señor Lee, que llegaba muy querido, claro, que era el que llegaba con la tela. El señor Lee llegaba a Menéndez Pelayo con el maletín al fin de cada mes y repartía allí los sobres.
Es como, yo como mi principal ideólogo es Miquel Gila, voy a para los Estados Unidos. Les cobro $8 el muerto y devolviendo el casco $2 más. Bueno, otro caso en el que no vamos a profundizar, voy a pasar así de puntillas. Carrillo, Santiago Carrillo, secretario general del PCE, el único, primero y único, secretario general de un partido comunista que va invitado a varias universidades norteamericanas. Y le hacen un doctor honoris causa. Bueno, podríamos hablar aquí de lo que decía Enrique Lister sobre esto, pero me parece que nos vamos un poco del asunto. Otro día volvemos a esto. Bueno, y volviendo a... Yo no sé si me estoy ya pasando de tiempo. No, es que aquí digo que lo de la CIA, como tiene gracia, voy a volver a la CIA. ¿Esto suena? Ahora no suena. Ahora no suena. Por lo visto el vecino... No, pues a lo mejor hablando así... El vecino ¿no? Trabaja para la CIA. Sí, vale, venga. Bueno, pues hay un caso, por ejemplo, volviendo a la CIA, las peliculeras siempre gustan, ¿no? Uno de los jefes de estación que tuvo la CIA aquí, Leonard Terry, a principios de los 80 fue jefe de estación, ¿no? Y entonces su colega, su segundo de a bordo, era un tal Tomás P. Keogh. Ambos habían actuado como agentes de la CIA en Uruguay entre 1968 y 1972 y se vieron envueltos en la brutal represión desatada contra el movimiento guerrillero Tupamaros y toda la oposición de izquierda de este país del Cono Sur, ¿no? La dureza de este periodo estuvo ejemplificada en las prácticas del funcionario Dan Mitrione, con quien Keogh compartió destino. Según diversos testimonios jurados hechos públicos tras el fin de la dictadura uruguaya a finales de los 70, Mitrione no solo enseñó técnicas de tortura a los policías uruguayos, sino que hizo demostraciones con detenidos vivos de algunos novedosos instrumentos de tortura proporcionados por la ayuda norteamericana al desarrollo económico, la USAID. Bueno, pues el oficial de operaciones de la CIA, Dan Mitrione, experto en tortura y contrainsurgencia, operaba bajo la cobertura de técnico agrícola. Fue secuestrado en 1970 por el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y ejecutado. Aquella acción desencadenó una operación de exterminio contra la guerrilla urbana uruguaya. Bien, pues mientras su colega Tomás P. Keogh desarrollaba sus acciones encubiertas en Madrid a finales de los 70, se exhibía aquí y en otras ciudades españolas la película Estado de Sitio, que algunos os acordaréis de ella, del director griego Costa Gabras. Yo mismo recuerdo haberla visto en el cine Rosales. No podía imaginar entonces que algunos de los protagonistas reales de aquellas imágenes estaban actuando aquí tan campantes en ese momento, en Madrid. Bueno, aquí, también en Málaga, da lo mismo. En la película, Gabras reconstruía el terrible clima represivo que se vivió en Montevideo en 1970 durante el secuestro de Mitrione, que en la pantalla estaba encarnado por un magnífico Yves Montand. Bueno, ya voy rematando. Franco, tan patriota como era él, ganó la guerra civil con ejércitos extranjeros, con los moros, los italianos y los alemanes, y apuntaló su régimen ofreciendo a precio de saldo la península ibérica a los norteamericanos. Ahora sí que he ganado la guerra, dijo después de firmar los acuerdos de 1953 con Estados Unidos.
sabía que con tan poderoso aliado era difícil que le movieran de la poltrona. Los yanquis tutelaron la transición y dieron el visto bueno a un rey que ya había visitado Estados Unidos con Eisenhower, Kennedy y Nixon, y que volvió a presentarse en Washington en junio de 1976, durante su primer viaje oficial fuera de España, ya como rey. Sus protectores le han dado respaldo político y pingües beneficios económicos en todos los trajines de la compra de armamento militar durante estos años. Ya en el siglo XXI, la CIA ha utilizado aeropuertos españoles para sus vuelos clandestinos con el PP y con el PSOE. Y el gobierno de Rodríguez Zapatero, por dar una pincelada, no dio la más mínima facilidad para que se investigaran estos hechos. Pero bueno, Felipe González estuvo 14 años en el gobierno aún recuerdo el caso del 50 aniversario del Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia, el 50 aniversario del Congreso de 1937, el Congreso de Intelectuales Antifascistas que presidió don José Bergamín. Bueno, pues para esa efeméride, Alberti había diseñado un cartel y había metido así 3 brochazos: rojo, amarillo y morado. Y por decisión de Felipe González los retiraron. O sea, no se podía todavía en el 87 sacar un cartel en conmemoración de un acto de la República con los colores de la bandera republicana, la legítima. En definitiva, que la transición la dirigieron ellos, los franquistas. Murieron Franco y Carrero, pero los suyos siguieron adelante. José Meneses, yo soy también muy flamenco. José Meneses, que ha sido la dignidad del cante, bueno, sigue siendo, durante muchos años, y del compromiso con la realidad, durante una época muy dura de silencio y represión. En su disco Andalucía, 40 años, tiene unos tangos flamencos dedicados a Franco y Carrero, que dice: están cayendo uno a uno, o podridos o volando, pero no sueltan la garra, ni de la taja el hueso, ni de la sartén el mango. Ahora sí que termino. Es fundamental tener claro que el Estado fascista no se depuró durante la transición para entender lo que estamos viviendo ahora, esta cochambre, ¿no? Aún está pendiente la ruptura democrática y la rehabilitación de los antifascistas que pelearon en defensa de la legitimidad republicana. Esta partitocracia corrupta conserva demasiadas herencias del franquismo. Entre ellas, la tortura. Y solo hay que ver los informes de Amnistía Internacional todos los años. La transición no fue una reconciliación. Con ella nos quisieron imponer la rendición de la memoria, pero no vamos a renunciar a nuestra propia historia ni a nuestros muertos. En menos de 150 años, una cosa importante, 4 Borbones han sido expulsados del trono aquí, la única dinastía en activo. Lo que sí tenemos que reconocer es que los franceses en cosa de guillotina nos ganan 1-0.